Tal como lo vemos ahora, fue altamente importante que los hijos de Israel fuesen llevados a Egipto y moraran allí durante siglos antes de ser una nación independiente. Desde temprano la historia de los hijos de Jacob ha demostrado tanto la necesidad de su separación de la gente de Canaán como de ser fundidos en el horno de la aflicción, a fin de estar preparados para heredar la tierra prometida a sus padres. No obstante, esto podría haber acontecido en cualquier otro lugar fuera de Egipto, pero no habría sucedido lo mismo con su formación como nación. ¿Qué es lo que hizo a Egipto el lugar adecuado para ello? Acompáñanos en este interesante análisis, no te apartes. Para esa finalidad, Egipto era el único lugar que podía ofrecer en aquella época el escenario adecuado para ello. Aunque debemos admitir que su morada allí también implicaba algunos peligros que vemos en su historia posterior. Pero los peligros los podían correr en cualquier otra circunstancia, mientras que los beneficios resultantes de la relación con los egipcios eran únicos y de carácter particular. Y todavía nos quedan algunos puntos por considerar al respecto. En términos generales, nuestro conocimiento de la historia egipcia procede de los monumentos y de algunas referencias de historiadores griegos que son de gran valor. Específicamente vienen de la obra de Maneto, un sacerdote egipcio que escribió alrededor del año 250 a.C. En esa época los monumentos de Egipto estaban casi intactos. Maneto tenía acceso a todos ellos, estaba completamente versado en la literatura antigua de su país y escribía bajo las instrucciones y el patrocinio del monarca del lugar. No obstante, su obra se ha perdido y los fragmentos de la misma que existen son los que presenta Josefo y Juliano Africano, un cristiano converso del siglo III. Él fue el autor de los escritos La Crónica. Pero este escrito también ha desaparecido y lo conocemos por una obra parecida escrita un siglo más tarde por Eusebio, obispo de Cesarea, donde se da forma a las investigaciones de Africano. Por otro lado, tanto Africano como Eusebio tomaban su material de Egipto y eran muy competentes en su trabajo. Africano, por lo menos, disponía de la obra de Maneto. Y finalmente, según se acepta generalmente, los monumentos de Egipto confirman de forma sorprendente lo que fueron las afirmaciones no dudosas de Maneto. Sabemos que todo Egipto estaba sometido a un solo dominio bajo la 12ª dinastía, por lo que se refleja en los monumentos, entendemos que el país se hallaba en un momento de elevada prosperidad y civilización. Suponemos que la visita de Abraham tuvo lugar al principio de esta dinastía. El reinado de esta dinastía duró más de 2 siglos y el ascenso al gobierno por parte de José lo encuadramos al final de la misma dinastía o al comienzo de la 13ª. Desde el cuarto rey de esta 13ª dinastía y durante las 5 dinastías siguientes, la historia de Egipto es prácticamente desconocida. Dicho período fue ocupado por el gobierno de los así llamados Hicsos o reyes pastores. Ellos pertenecían a una raza bárbara extranjera de invasores odiados por el pueblo y hostiles ante su civilización y religión. Los reyes pastores evidentemente eran una raza oriental, probablemente de origen fenicio. Así, los nombres de los primeros reyes de su lista son claramente semíticos. Salatis, que significa poderoso, o Benón, que significa hijo del ojo. Existen evidencias de que esa raza trajo con ellos a Egipto su culto a Baal y prácticas de sacrificios humanos, ambos de origen fenicio. Es importante tener esto en mente porque veremos que hubo una guerra casi sin interrupción entre los fenicios de la costa occidental de Palestina y los hititas, incluidos los reyes egipcios nativos, quienes los tenían sometidos en su gobierno. Este estado de ánimo constantemente exaltado también explica con sobrada razón el por qué era abominación todo pastor a los egipcios nativos. También explica por qué los reyes pastores dejaron en paz a los pastores israelitas en la tierra de José, donde los habían encontrado cuando asumieron en Egipto. Así pues, la comparación de la cronología de la escritura con la historia de Egipto y el estado evidentemente pacífico y próspero del país unificado bajo el dominio de un solo rey, tal como lo describe la Biblia, nos lleva a la conclusión que la estancia de José allí debió suceder al final de la 12ª dinastía o lo más tardar al comienzo de la 13ª.
no podía haber llegado durante el gobierno de los reyes pastores, porque en aquella época se hallaba en un estado desorientado, dividido y caótico en Egipto. Tampoco pudo ser posteriormente, porque cuando los reyes pastores fueron expulsados y los gobernantes nativos restaurados, ningún rey nuevo ni nueva dinastía se levantó en Egipto. Hemos llegado al final por el día de hoy, amigos. El tema que acabamos de tratar implica mucho más detalles de los que aquí he expuesto. Por lo tanto, a los que les gusta la historia, hay bastante más que investigar sobre este interesante evento. No te pierdas nuestro próximo programa dentro de una semana, que será tan interesante como el que acabas de ver. No olvides suscribirte y dar un like para mayor difusión del espacio. Cuídense mucho y hasta pronto.